¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En el video de hoy vamos a mostrar la explicación de cómo se debe utilizar el teorema de Menelao. Supongamos que tenemos la siguiente figura. Si recordamos de algunos videos anteriores, es una de las figuras elementales que habíamos mencionado para resolver ejercicios de triángulos. Es la misma imagen del teorema del boomerang. En este caso, en el teorema de Menelao, vamos a establecer una relación entre algunos de los segmentos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar un triángulo principal. En este caso voy a considerar el triángulo ABC. Y además debe existir una recta transversal. ¿Qué es una recta transversal? Es una recta que corta en dos puntos al triángulo. En este caso, si nosotros observamos, tenemos que la recta de color verde corta en dos puntos al triángulo. Y además, si observamos en el triángulo ABC, en el segmento AB corta en el punto B. En el segmento BC corta la transversal en el punto F. Pero en el segmento AC no corta en ninguna parte la recta transversal. Entonces, a este segmento AC que no corta la recta transversal vamos a llamar la base. ¿Qué nos dice el teorema de Menelao? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Lo que vamos a hacer es, vamos a rodear al triángulo ABC. Pero no vamos a considerar la base. No voy a tomar en cuenta la base. Entonces lo que vamos a hacer es, como dice justamente aquí, vamos a ir rodeando el triángulo ABC. Número 1, tenemos el segmento D, sigamos rodeando el triángulo ABC. Número 2, el segmento DB. Número 3, el segmento BF. Número 4, el segmento FC. Hasta el momento lo que estoy haciendo es rodear a mi triángulo principal que habíamos considerado, el triángulo ABC. El siguiente paso sería tomar el segmento CA, pero ya hemos dicho que la base no voy a tomar en cuenta. Entonces lo que hacemos es salir y luego regresar al punto de partida. Entonces con ello hemos rodeado el triángulo ABC sin tomar en cuenta el lado que no corta la transversal, que ese sería justamente la base. Entonces para establecer el teorema de Menelao lo que me dice es lo siguiente. Vamos a poner el primer segmento arriba, el segmento D, el siguiente segmento DB abajo, el siguiente segmento BF arriba, el siguiente segmento FC abajo, el siguiente segmento sería arriba, CE, y el siguiente segmento sería abajo. Entonces sí, efectivamente, cuando yo rodeo mi triángulo principal y después de que hemos puesto la numeración, lo que vamos a hacer es una especie de canción mala de reggaeton. Primer segmento arriba, el siguiente abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es todo lo que hacemos. Luego además, si nosotros observamos en la parte del teorema, aquí mucho cuidado, aquí son multiplicaciones. Estamos multiplicando estos segmentos. Si nosotros observamos qué pasa con los segmentos que están en el numerador, observamos que el segmento AD tiene numeración 1, el segmento BF tiene numeración 3, el segmento CE tiene numeración número 5. Es decir, son numeración impar. ¿Qué observamos de manera similar en los segmentos del denominador? El segmento DB, numeración número 2, el segmento CF, numeración número 4 y el segmento EA, numeración número 6. Es decir, lo que estamos observando es que tenemos una distinción entre pares e impares. Podríamos decir lo siguiente. Además, todo lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Es decir, lo que tendríamos sería que AD por BF por CE, lo que estaba de este lado, es igual, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, DB por FC por EA. Es decir, en la parte de la izquierda podríamos escribir los impares y en la parte de la derecha podríamos escribir los pares. Y con eso está establecido el teorema de Menelao. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en la parte de los comentarios para poder ayudarles un poco más. ¿De acuerdo? Hay una observación sumamente importante en el teorema de Menelao. Lo que teníamos nosotros antes era lo siguiente. Teníamos establecido esta figura. Y lo que habíamos dicho es, yo voy a considerar un triángulo principal y lo que voy a hacer es rodear justamente a ese triángulo principal. Pero recuerden que podemos utilizar el teorema de Menelao siempre y cuando exista una recta transversal. Es decir, una recta que corte en dos puntos al triángulo.
Luego, es sumamente importante reconocer o entender que en la misma figura yo puedo tener otro caso del teorema de Menelao. Es decir, en la misma gráfica con los mismos datos yo tengo dos posibles casos. El caso número uno es el triángulo que estaba de pie, como hicimos en la parte anterior. Y el caso número 2 sería considerar el triángulo que está en el suelo, el que está agachado. En este caso, el triángulo ADE. ¿Qué decíamos del teorema de Menelao? Consideramos un triángulo principal y mi objetivo sería rodear ese triángulo principal. Pero además debe existir una recta transversal, es decir, una recta que corte en dos puntos al triángulo. Lo que aquí observamos es que justamente esta recta de color rojo ahora está cortando en dos puntos a este triángulo. Si hacemos un análisis similar al caso anterior, lo que habíamos mencionado es reconocer cuál es la base. La base es el lado que no está cortando la recta transversal. Luego, lo que habíamos mencionado, mi triángulo principal es el triángulo ADE. Ese es mi triángulo principal. ¿De acuerdo? Esta recta de color rojo que está aquí está cortando al segmento AE en el punto C, DE en el punto F, y este segmento de aquí no está cortando. Por ende, este segmento va a ser la base. Y vamos a seguir exactamente el mismo razonamiento anterior. Es decir, vamos a rodear un triángulo, en este caso el triángulo que está agachado, el triángulo ADE. Pero no voy a considerar o no voy a tomar en cuenta la base. Y la base es el segmento AD. Recuerden nuevamente por qué es la base. Es porque la base es el segmento que no corta la recta transversal. ¿Sí? Entonces hacemos de manera similar la numeración tal como habíamos hecho antes. Por ejemplo, número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces lo que aquí habíamos mencionado es que mi objetivo es rodear al triángulo ADE. ¿Yo podría ir luego de D al punto A? No. ¿Por qué no? Porque decíamos que la base no voy a considerar. Entonces, de manera similar al otro caso, primero salimos y luego regresamos al punto de partida. Y eso es lo que establece el teorema de Menelao. ¿De acuerdo? Luego, como habíamos mencionado en la parte anterior, vamos a hacer la numeración como si fuera una canción. Entonces, el primer segmento arriba, el siguiente abajo, el siguiente arriba, el siguiente abajo, el siguiente arriba, el siguiente abajo. Y todo eso es igual a 1. Comprobemos que estamos bien. El segmento número 1 sería arriba. Segmento AC arriba. El siguiente CE abajo. El siguiente EF arriba. El siguiente FD abajo. El siguiente DB arriba. Y el siguiente BA abajo. Y todo eso es igual a 1. Nuevamente recuerden que aquí es una multiplicación. No es una suma, es una multiplicación de los segmentos. ¿De acuerdo? De manera similar al caso anterior, lo que yo observo es que en el numerador y en el denominador están separados los que hemos enumerado como números pares y los números impares. Por ejemplo, el segmento C es impar, el segmento EF, número 3 es impar, el segmento DB también es un número impar en la numeración que hemos hecho. Lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar, entonces aquí es importante tener presente que en el teorema de Menelao se pueden aplicar de dos formas diferentes, ya sea considerando el triángulo que está de pie o el triángulo que está agachado. La pregunta sería, ¿cuál de los dos ocupamos? Tenemos que ver en cuál de los casos tenemos más datos. Recordemos que una de las cosas más importantes en geometría es el razonamiento. No existe una fórmula general de decir siempre tú debes seguir este procedimiento, sino que tenemos que razonar un poco y darnos cuenta qué nos va a servir, qué podemos aplicar. Y también entender por qué estamos haciendo eso. Insisto, tenemos dos casos del teorema de Menelao y es el triángulo que está de pie o el triángulo que está agachado. Listo, entonces, a continuación he establecido algunos de los pasos que son importantes para poder realizar ejercicios con el teorema de Menelao. Teorema de Menelao. Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente figura. Esto es sumamente importante, porque el paso número 1 es identificar que tenemos esta figura. La figura que se parece al teorema del boomerang o el teorema de la flecha, como ustedes hayan aprendido. Número 2, lo que yo voy a hacer es tomar un triángulo principal. Como habíamos mencionado antes, existen dos casos, ya sea el triángulo que está de pie, por ejemplo aquí el de color verde, el ABC, o el triángulo que está agachado, como habíamos hecho en el caso anterior. En este caso yo voy a considerar el triángulo ABC.
Después de eso, el paso número 3 es identificar cuál es la recta transversal. Recordemos que la recta transversal es la recta que corta en dos puntos al triángulo. En este caso es fácilmente ver que la recta de color rojo corta en dos puntos a mi triángulo principal. Entonces yo digo que DE es la recta transversal. Esa recta corta en dos puntos a mi triángulo principal. Obviamente mi siguiente paso sería reconocer cuál sería la base, que eso ya es demasiado obvio, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer entonces a continuación es enumerar los segmentos, como habíamos mencionado ya en la explicación de cada uno de los casos anteriores. En este caso ya sabemos cuál va a ser nuestra relación. Entonces lo que hacemos es escribir el teorema. Escribimos el teorema como habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el segmento BD arriba, el segmento DA abajo, el segmento AF arriba, el segmento FC abajo, el segmento CE arriba y el segmento EB abajo. Siempre terminamos en el punto de partida. Luego lo que yo podría también es despejar y separar pares de un lado y impares del otro lado. Ahora la pregunta sería, ¿será que este triángulo que yo he considerado sí me sirve o será que no me sirve? Lo que yo tengo que hacer es comprobar si existe una sola incógnita en toda esta relación. Porque si existe una sola incógnita yo podría despejar y ya podría encontrar el valor de un segmento, la medida de un segmento. Caso contrario, si yo tuviera, por ejemplo, 3, 4 incógnitas, probablemente no me sirva mucho. Entonces yo lo que voy a hacer es volver al paso número 2. Es decir, ya no voy a considerar el triángulo que está de pie, sino considerar el triángulo que está agachado. Y una vez que consideramos el otro triángulo, probablemente yo ya tenga una sola incógnita y pueda encontrar la medida de alguno de los segmentos que están por ahí, en esa relación. Si alguien tiene duda de cómo se hizo la demostración del teorema de Menelao, les dejaré en la parte de la descripción un video en donde se muestra justamente la demostración del teorema. Entonces, esto sería todo por este video y nos vemos en un nuevo video. Hasta pronto.